Bienvenidos a un episodio más de Empresarios Canarios. Hoy contamos con una figura referente en el sector de la automoción en Canarias, Timanfaya Rodríguez Cabrera. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo la Muchísimas llevas? gracias. Lo llevo bien, lo llevo bien. Sí. Muchas gracias y bienvenido a tu casa a partir de ahora. Sí, gracias. Oye, ¿qué prefieres que te llame? ¿Timanfaya o Tima? Yo prefiero que me llames Estima. Vale, genial. Pues, Tima, tu perfil refleja Mm, a día de hoy un momento clave en el sector que estás viviendo, el sector de la automoción, no solo por la parte de la electrificación, la parte de empresa familiar, con lo que conlleva también ese tipo de cambios, mm, y también un sector en el que opera en Canarias, con todo lo que sí, conlleva fragmentado, sí. diversificado, gestión, en fin. Creo que hay una serie de problemáticas que me encantaría poder conocer tu punto de vista. Bueno, vamos a ver. Sí, Venga. Dima, para quien no te conozca, si pudieses hablarme de qué es lo que hace el grupo ARI, Sí. ¿qué es? Bueno, pues el grupo ARI es un grupo especialmente, el mayor peso lo tiene en el sector de automoción, ¿vale? Nosotros comercializamos marcas como Renault, Dacia, Nissan, Kia, Mazda, Isuzu, Scoobic, otras en colaboración con el grupo Astara y luego también tenemos empresas de piezas de recambio, de transporte, logística, ¿no? Entonces, bueno, a lo largo de estos 33 años hemos acompañado a los canarios en darles movilidad y cuidar el coche. Bueno, con cuidar el coche hay muchos papeles que se pueden Sí. jugar dentro de este sector, ¿no? Porque creo que es interesante también conocer un poco el punto de partida de cómo empezó el grupo ARI, porque no fue el inicio de empezar con el sector de la automoción, ¿cierto? Sí, efectivamente, nosotros entramos en el 93, ¿no? Cogimos nuestra primera marca, que fue Renault, y nuestra primera empresa de automoción, que fue y sigue siendo Motor Arisa, ¿no? Pero mi padre venía de otro sector totalmente diferente, tenía ortopedias y o sea, vendía material médico quirúrgico a hospitales y luego en las tiendas al por menor. Y bueno, en el 92 de repente pues le surge una oportunidad y él es mucho de retos, ¿no? O sea, Y el ent- emprendedor un nato. emprendedor nato, sí. Entonces ya era empresario cuando entró en el sector de automoción. De automoción. Entonces, bueno, a lo largo o sea, abrimos en el 93 nuestra primera empresa de automoción y a lo largo de los años se fueron sumando marcas o expandiéndonos en otras islas y bueno, llegó un momento que hubo una necesidad en concreto en una de las empresas, de las marcas que comercializábamos, y me dijo, necesito que vengas, yo no vivía aquí, necesito que vengas y me ayudes con esto. Entonces entré yo pues como ayudante o responsable de área, luego adjunta a dirección, luego dirección y desde hace 8 años que soy segunda generación, que sigo siéndolo, y CEO de Grupo ARI, ¿no? Y en estos años, pues quizás lo más destacable, ¿no? Si tuviésemos que separar cómo se hacía antes y dónde hubo un cambio, pues fue hace 8 años por un tema familiar, ¿no? Hubo un cambio y tuvimos que cambiar la hoja de ruta, ¿no? Entonces, pues decidimos hacer una reestructuración societaria. Decidimos porque tuvimos que hacerla, básicamente. Y luego, bueno, intentar de diversificar. Hasta ese momento solo teníamos prácticamente en el sector de automoción marcas, ¿no?, que comercializábamos. Y bueno, y empezamos a crear empresas relacionadas, ¿no?, con el automóvil, pero sin ser marcas específicas, aunque todavía cogimos alguna que otra. Y bueno, también dentro de la hoja de ruta estaba el trabajar pues no tanto como empresas independientes, sino como grupo, ¿no? Porque hasta ese momento teníamos todo por duplicado, triplicado, o sea, cada empresa, cada palo aguantaba su vela, ¿no? Sí, Como sí. me decía, decía mi padre. Y bueno, y eso 2018 fue Un cambio. un cambio importante dentro del grupo. Y a día de hoy, ¿tú qué papel tienes dentro de la empresa, Tima? Pues soy CEO del Grupo ARI desde hace 8 años. Pero como SEO, a mí me gustaría un poco entender, claro, un papel de SEO puede tener distintas funciones, pero yo sé que a ti te gusta por lo menos estar supervisando distintos departamentos, ¿no? ¿Tú Sí. cómo dirías? ¿Cuál es tu papel, tu visión de lo que se puede hacer aquí?
Bueno, aquí en eso también somos un grupo curioso. No solo se marca la estrategia, o sea, somos directivos y estamos en el día a día. Acabas de decir, ¿a ti te gusta estar? Bueno, me encantaría no estar muchísimas veces, Sí. pero somos relativamente un grupo, como grupo, funcionando como grupo, somos muy jóvenes. O sea, aunque hayamos entrado en el sector de automoción en el año 93, hace tan solo 8 años que empezamos a sentirnos grupo y a intentar trabajar como grupo. Entonces eso, sobre el papel o así dicho, es como muy fácil, pero requiere que estés en el día a día. O sea, no puedes tener una posición, no sé si llegará en algún momento, pero a día de hoy es muy operativo, ¿no? Muy ejecutivo, ¿no? La labor que realiza, ¿no? Un tema que me gustaría hablar es el tema de empresas familia, Mm, porque tú eres la segunda generación de esta empresa, de este sí, grupo, y muchas veces lo que puede pasar es que digan que tú tienes una posición por ser hija de, pero yo creo que esto es más, va relacionado por un tema de mérito. ¿Tú en qué momento dejaste de sentir que pasabas a ser parte de la familia, realmente ser una directiva del grupo ARI? pues es que no hay un momento, o al menos no recuerdo un momento así como específico de decir era una cosa y... ¿Por qué? Porque es que desde el principio, primero que pasé por varias áreas y de distintas empresas. Para Entonces, conocer un poco sí, cada situación, qué es lo que se hace. sí, efectivamente. Entonces no entré directamente a... Y es verdad que no se hizo, o sea, para mí fue todo como muy natural, fue progresivo, pero quizás un poco acelerado. Entonces, no hubo un momento porque desde el principio tomé, Riendas en el asunto. sí, tomé responsabilidades, bueno, importantes quizás para una persona que está empezando, ¿no? Entonces, tanto los colaboradores, compañeros, empleados como yo misma, o sea, no hubo un salto, es que se asumía que venías a hacer cambios si había que hacerlos y a tomar decisiones. Entonces, claro, no fue una cosa de manera muy paulatina, así que fue natural. Yo creo que nadie pensó qué raro que vengan, ni yo misma. O sea, esto es algo que ya tienes claro, en mente, en el ADN o yo qué sé. También mi padre siempre se preocupó de hablar mucho de su actividad, la anterior, y también cuando entró en automoción para, oye, es un proyecto bonito, nuevo, y cuando estás entusiasmado quieres compartir. Entonces, Totalmente. esa semilla ya la iba sembrando. Si no- ¿Cuál es el área donde crees que aprendiste más, empezando con tus inicios? Yo tuve buenos jefes, sí, que entendieron para qué venía o cuál era el destino final, ¿no? Y eso es súper importante. Entonces, aprendí, pues no solo del negocio, que eso es verdad que automoción ha ido cambiando mucho, pero no solo del negocio, sino formas de hacer las cosas, cómo tienes que relacionarte con una marca, que quizás es lo más complicado, ¿no? Porque al final es un partner tuyo y tienes que también rendir cuentas, ¿no? Sí, yo creo que me enseñaron bien, fue un placer empezar y trabajar, y eso que cuando entré en una de las empresas en concreto era un momento convulso, ¿no? No tanto de automoción, sino en esa empresa, con esa marca en general, pero bueno, aprendiendo. Al final yo creo que también el papel que ha tenido el sector de la automoción o cómo ha evolucionado también me parece que ha sido en parte en unos inicios muy masculinos y entiendo yo que tú, una figura de una mujer que Mm, ya tenga un papel de autoridad, ¿no? Tiene que haber sido mm. también una experiencia. ¿Tú cómo has vivido el tema del ser mujer en el sector de la automoción? Em, Porque Bueno, es o cierto, ¿no? sea, en 25 años o sea, te podría contar un montón de cosas. Es verdad que en los inicios, para ser justa, no hubo nada así en particular que dijese, ostras, qué bochorno, qué mal me encuentro, ¿no? En este entorno. Es verdad que era muy raro, o sea, súper raro encontrarte a una chica. Ibas a las reuniones de marca en Península y eran concesionarios, no concesionarias, casi siempre eran los hijos, no las hijas. Quizás no por nada, por un tema machista, sino simplemente pues porque igual no se daba y tampoco, bueno, ahora
Ahora, afortunadamente, pues ha cambiado todo, pero es que en automoción hace 20 años tampoco te veías a asesoras de servicio, sí vendedoras quizás, pero era un sector que el rol femenino te lo encontrabas a lo mejor en administración, en recursos humanos, no te lo encontrabas recepcionando un coche en el taller. O sea que todo ha ido cambiando, por supuesto que a mejor, claro. Y con ese tipo de cambios sí que me gustaría comentar un poco el papel que has tenido tú con el tema de profesionalizar lo que es una empresa familiar. ¿Qué es lo más difícil de profesionalizar una empresa familiar para ti, Dima? Lo más difícil, pues como todo, es gestionar el cambio y en una empresa familiar, eso está, tú vienes de una empresa familiar, tienes una empresa familiar y yo creo que, bueno, cuando yo empecé, quizás lo que más escuché fue esto porque se hace así, porque siempre se ha hecho de esa manera. Porque sí, o O la inercia sea, del nadie, cambio. sí, efectivamente. Entonces, eso fue sí, quizás lo más complicado, porque tú entras a una empresa en la que ya o sea, hay gente que lleva mucho tiempo, entonces si tienen ese conocimiento que lo tienen solo en su cabeza, entonces yo, por ejemplo, sí que me vi entrando en alguna que otra empresa con 2 o 3 personas que sabían mucho de la marca, de la empresa, pero solo, o sea, lo tenían en la cabeza, no estaba por escrito. Cuando entraba alguien, pues todo se iba transmitiendo así de viva voz, ¿no? Entonces, claro, la forma de trabajar siempre era la misma. Cuando tú ya entras y empiezas a preguntar, bueno, pero vamos a hacerlo de esta manera, pero, y sobre todo a involucrar al resto, ¿no? No, Porque al no, final es no un quiero- equipo grande, ¿no? ¿Cuántas Efectivamente. familias trabajan en el grupo o cuántas personas hay? Pues nosotros somos algo más de 400 familias repartidas en la multitud de centros que tenemos por toda 400 Canarias. familias y toda esa parte de cambio, como comentabas tú. Sí, muy difícil. Entonces, bueno, después de esa frase más oída, porque se hace así, ¿no? Porque siempre lo he hecho así, eso, bueno, ya denota que el camino va a ser duro, que el camino del cambio va a ser duro. Entonces, cuando llegas e intentas, bueno, abrir un poco, ¿no? No depender solo de que el conocimiento lo tengan X personas, ¿no? Sino hacerlo de otra manera, ahí empiezan las primeras tensiones, porque bueno, nadie lo A la entiende gente y le cuesta cambiar de a hábito. la gente le cuesta cambiar. A la gente le cuesta cambiar. Y esto lo he visto en los 25 años en los que llevo trabajando, pero quizás en los inicios te coge con menos experiencia, porque no conoces el sector y entonces es que se mezcla todo. Entonces, bueno, aún así, como tenía la responsabilidad de tomar decisiones, pues hubo que hacer cambios y aprender a marchas forzadas, pero ha sido una dinámica en este grupo. Antes hablábamos de, hace 8 años empezamos a trabajar como grupo, entonces todo eso que yo viví hace 25 años atrás, pues hemos vuelto a revivirlo en ese momento de decir, oye, vamos a trabajar de otra manera. Entonces, pues se producen tensiones porque ya pues las líneas de tu compañero, empleado, colaborador y por dónde quiere ir la empresa, pues a veces no trabajan, no van en el mismo sentido y ahí, bueno, entonces hay que ponerle nombre y creo que eso es lo más complicado. Me decías, ¿qué es lo más complicado? Pues la gestión del cambio, hacerles entender, porque ¿cómo separas ese cariño que le puedes tener a las personas, ¿no? Porque eres una Claro. empresa familiar, llevan contigo tiempo y si no Mucho contigo, con tiempo. tu Te han padre, ¿sabes? crecido, Sí, te han visto crecer a ti claro, también. y seguramente muchos de, es que yo puse el primer ladrillo aquí, es que yo ayudé, o sea, realmente movieron y apoyaron mucho los inicios de cada una de las empresas del Grupo ARI. Entonces, ¿cómo separas ese cariño y respeto por esa profesionalidad que siempre han tenido con, digamos, la disciplina de empresa? ¿Cómo separas eso, ¿no? El ser humano y tener ese corazón con, antes de una empresa familiar, antes de la palabra familiar, es que eres empresa. Y te diría que eso es casi lo más difícil que con lo que yo me he encontrado y me sigo encontrando. Para mí, ¿eh? Para mí es lo más difícil. Y ahora también me gustaría hablar cómo han habido esos cambios en el sector tuyo de la automoción, sobre todo a nivel interno, pero desde dentro, ¿cómo le explicarías el negocio de la automoción a alguien que solo se piensa que es vender coche? Sí, ¿tú crees que solo vender coches? Qué fácil no sería.
Pues no, no solo, o sea, la venta del coche te puede parecer como ya el final de la relación, pero sin embargo es como el punto de partida de la segunda parte de esta película. em, y la segunda parte es mucho más larga que esa entrega al coche. Ciertamente, Hay mucho más allá, ¿no? De entregarte las llaves. efectivamente, sí. La relación con el cliente de verdad empieza cuando se le entrega el coche. Hombre, a ver, eh, detrás de la venta hay una cadena de muchísimas personas para que ese momento wow del vendedor cuando le entrega el coche al cliente, pues salga todo, ¿no? Esa guinda del pastel. Pero a partir de ahí empieza pues la realidad de la relación, que es el servicio postventa. Y ahí es donde nos jugamos todos. No tanto en el coche lo vendes, relativamente fácil vender un coche, pero el mantener una relación de tanto tiempo, tú piensas que un cliente te visita a lo largo de la vida útil del coche infinidad de veces. Cambio de neumáticos, los mantenimientos, importante que hay que hacerlos, cualquier avería que pueda surgir, tal. O sea, entonces, bueno, nosotros cuidamos Claro que no ese bien solo un preciado, coche ¿no? te puede durar 10 años, 15 a lo mejor, si tienes Bueno, suerte. aquí dura Antes mucho, sí se puede realmente cambiar. la media es alta, ¿no? O sea, entre 14 y 16 años en función de... Visitándote a ti continuamente y si tú Sí, no le das, vamos a decir, es una relación de confianza. Si le estás fallando ya a lo sí, mejor ya esa imagen que tenían en un principio sí. Y luego cambia. es difícil mantener la relación durante tantos años, ¿no? ¿Por qué? Y en eso es pues, uno de los mayores retos que yo creo que tenemos prácticamente todas las empresas de automoción, no solo el grupo ARI. Porque, bueno, al final la relación se puede ir desgastando como cualquier otra relación y necesitas mantener viva esa llama. Esa llama. Claro, no solo porque no estés cumpliendo lo prometido, simplemente pues que quizás el cliente llegado a una serie de años ya no valora tanto o digamos que le da un poco más igual y entonces no viene a la casa oficial. Pero aquí se invierte mucho dinero en el servicio postventa, no solo en herramientas de última generación, en perfiles técnicos con mucha formación. Entonces, bueno, eso hay que saber vendérselo al cliente. No eres cualquier taller, ¿no? El proceso de compra de un coche ha tenido que evolucionar muchísimo, no solo Sí. ya la parte de la venta. ¿Qué han tenido que transformar ustedes para adaptarse a esta situación, Tima? Pues sí que ha cambiado, ¿eh? Sí. Sí que ha cambiado, sí. El acceso a la información realmente es que lo ha cambiado todo. Porque antes un cliente, yo no sé cuándo te compraste tú tu primer coche y si lo hiciste de esta manera, pero antes un cliente venía a buscar información a la concesión. Y entonces, la fuente de información realmente éramos nosotros, éramos los vendedores. Ahora mismo el cliente tiene mucho conocimiento, se preocupa de meterse en foros, en webs del motor, de comparativas de coches, entonces va recopilando mucha información. Viene Tam- aprendido antes ya, sí. sabe un poco ya de todo. Viene con ideas que quizás no es la más acertada, ¿no? Pero es verdad que viene con mucha idea, incluso de cómo puedo financiar el coche, cuánto me saldría la cuota, la trancha de valor del coche tuyo actual, ¿no? Eso también hay webs que te lo dan. Entonces, bueno, digamos que viene con todo el paquete completo. Entonces, la diferencia, y en eso sí que se ha cambiado, es que el asesor antes informaba más y ahora asesora y acompaña. Y todo ese batiburrillo de información que pueda tener un cliente, pues lo pone sobre la mesa, se preocupa de, bueno, qué tipo de cliente eres tú, las distancias que haces, qué es lo que necesitas, ¿no? ¿Para qué necesitas el coche? Porque no todo el mundo necesita el coche ni utiliza el coche de la misma manera. Entonces, el asesor, pues tradicional, en eso sí que ha cambiado. Y luego también hay otro tipo de asesor, pues con ese acceso brutal a toda la información, pues ahora te estás tomando una cerveza, estás leyendo el periódico en el móvil, salta un banner de Mazda, de Kia, de Renault o de lo que sea y dices, ah, pues me interesa.
y te doy mis datos y llámame y pronto, por favor. Claro, sobre todo la urgencia, ¿no? Entiendo yo que Esa inmediatez que todos queremos, ¿no? Porque al día de hoy final, no solo en cualquier persona busca información y necesita esta información al momento. Ustedes en ese sentido, ¿cómo claro, han pues adaptado? ahí pues vas introduciendo un tipo de asesor, llámale asesor digital o gestor de leads, un asesor que no está en una exposición de cara a un cliente esperando a que llegue. Es un asesor que tiene dos pantallas y entonces a diario pues va recibiendo esos leads, ¿no? Los requerimientos de información y Ponerse en contacto con el cliente. enviando, sí, enviando la información y sobre todo asegurándose que venga la concesión, porque si hay algo que no ha cambiado es que el cliente finalmente sí que viene a tu casa, porque quiere Que tocar tocar el el coche, quiere probarlo, importante, hay que probar los coches. sí, Claro, es una venta impulsiva y entonces, bueno, hay que hacer las cosas ¿no? Con cabeza, ¿no? Y pues en la postventa también se ha cambiado muchísimo. Nosotros en febrero abrimos el nuevo espacio de postventa donde tenemos la gran mayoría de nuestras marcas y bueno, es que te invito a que vayas a ver cómo es una cámara de pintura, por ejemplo, ¿no? O sea, nada que ver. Es un ordenador, ya no es café para todos, se adecúa al coche que metas, cómo se pinta, el secado, o sea, absolutamente todo. Eres más sostenible, antes era de gasoil, ahora es con gas, o sea, es que todo ha cambiado y los perfiles que buscas tienen que adaptarse a esos cambios también, ¿no? porque en esa adaptación al cambio que tú me decías, trabajando ya con una variedad de marcas, ustedes a día de hoy han pasado de tener los concesionarios o el servicio en varias unidades a tenerlo todo agrupado, ¿cierto? Sí, ¿Cómo ha sido esa parte del cambio y el por qué? Bueno, dentro de esa centralización, hace 8 años, por ejemplo, las oficinas en las que estamos haciendo hoy esto, pues no existía, ¿no? Esto también fue un paso para dentro de ese cambio cultural hacerle entender a todo el mundo que, bueno, que se iba a empezar a trabajar de otra manera. Entonces, en la postventa aquí en Gran Canaria, por ejemplo, sí que hemos conseguido hacerlo. Por ejemplo, en islas como Tenerife, seguimos con servicios por venta independientes y en el mismo centro donde está la marca. Pero aquí sí que pudimos ir centralizándolo todo y especialmente la postventa. Entonces tenemos, y en el almacén logístico igual, o sea, es un proyecto que inauguramos en febrero y bueno, tiene grandísimas ventajas el tener a todas las marcas juntas con sus recepciones separadas, ¿no? Porque a las marcas le tienes que dar Esa ese identidad, espacio, ¿no? sí, sí, esa identidad. Pero bueno, ha sido un cambio y estamos adaptándonos todavía. Y ahora que me estabas mencionando Tenerife, Gran Canaria, ¿tú qué dirías que hace único el sector de la automoción en Canarias? Único, Especial. especial, sí, muy diferente a la península. Pues, a ver, lo primero que se me viene a la cabeza, una gran diferencia es en la postventa. El concesionario de Salamanca, si necesita una pieza, llama, te la llevo esta tarde. Y sobre la marcha lo tienen. Sí, entonces realmente es un reto para las empresas canarias de automoción. Sí que tenemos servicio, por supuestísimo, ¿no? Servicio urgente por avión, mínimo 2 barcos semanales, pero aún así en la postventa se trabaja de manera diferente, ¿no? Te exige tener una mayor planificación, una mejor gestión del stock. Bueno, eso sería una de las diferencias si lo comparo. Luego, bueno, yo tengo una compañera en Península que dice, tú y yo vendemos los mismos coches, pero tú lo haces con mejor tiempo, ¿no? Bueno, aquí hay mucho turismo también, ¿no? Entonces el cliente, ya le sumas un cliente que igual en otras comunidades no No existe, tiene. que es sí, la flota, o sea, el canal particular y el canal empresa en las islas es muy, muy importante, pero le sumas pues la actividad del rentacar. Por ejemplo, la fiscalidad también es algo diferente y bueno, así hay, pero son todos retos, o sea, nada que no se pueda hacer y bueno, yo creo que todas las empresas de automoción aquí nos hemos acostumbrado, los clientes también. Me gusta tu visión cuando me comentas el tema de reto. En un mercado como es Canarias, donde hay varias marcas y el terreno es limitado, ¿dónde se gana realmente la batalla? ¿En el coche, en el concesionario, en la gestión postventa?
Bueno, al final es que es mucho más sencillo. Casi todos jugamos con las mismas cartas, depende del segmento en el que operemos, ¿no? Porque tú al final eres una franquicia, entonces la marca te dice el coche que te llega y cómo te llega, a qué precio tienes que venderlo, los descuentos iniciales también te los marca la marca, la mayoría de las campañas de marketing. También, entonces, bueno, ahí más o menos jugamos, ¿no? Casi todos con las mismas reglas, entonces volvemos a las personas. Pues ese asesor ¿no? que despunta, que tiene esa chispa de hacer de ese momento de búsqueda del cliente, pues facilitárselo, ¿no? Por ejemplo. Y en la postventa yo creo que es donde se gana la batalla, sí. Vender coches entre comillas, o sea, no quiero simplificarlo, o sea, no es fácil vender coches, hay competencia muchísima, ¿no? Pero es en la postventa donde, por lo menos nosotros desde el grupo ARI, sí. Es en la postventa donde tenemos que enganchar y hacer las cosas muy bien y darle un servicio excelente al cliente, ¿no? Porque coches hay muchos, o sea, Mucho, muchas cada vez más. características, Sí. se suelen parecer muchos, pero igual lo que más puede despuntaros es el trato con las personas. Para ti, ¿qué dirías que es la mejor virtud que tiene Ari en la gestión del talento? Pues yo creo que las personas son las que nosotros damos herramientas, damos formación, pero el reto está en hacer que los equipos estén súper comprometidos, que vengan a gusto a trabajar, ¿no? El mercado laboral lo habrá, o sea, está como muy revuelto, ¿no? Siempre se habla de la falta de talento. Tampoco quiero comentarlo de esa manera, porque talento en Canarias hay muchísimo, ¿no? Quizás nos está costando más pues, tener ese punto de compromiso, ¿no? Que históricamente siempre vistes, pero bueno, es que la vida va cambiando, los horarios comerciales, bueno, nosotros como empresa hemos tenido que ir adaptándonos, sí, no, ya, o sea, ya no es que el empleado se adapte a ti, tú tienes que adaptarte a él, entonces bueno, eso sí que es algo que intentamos mirar pues para atraer a personal a un sector que no es fácil, que no es Sobre todo fácil. me imagino porque en el momento en el que uno quiere tocar y palpar ese coche, también está en un momento, a lo mejor ha salido de trabajar, y necesita ir a verlo. Entonces entiendo yo que hay horarios que no siempre son los que a uno le gusta, ¿no? Esa flexibilidad Sí, horaria. sí, flexibilidad horaria, desde luego, sí que hemos intentado en casi todos los centros tener. Bueno, al final hay que conciliar también, ¿no? Y no por estar abierto muchas horas significa que vas a vender Más. más. Entonces, bueno, esto te lo estoy diciendo muy rápido, pero ha costado un cambio de mentalidad importante. O sea, y supongo que en todos los sectores ha pasado, ¿no? El tener que adaptarte a lo que te encuentras en el mercado. Ya antes tenías dónde elegir y ahora tú tienes que ser el elegido. Entonces, bueno, tienes que tener muy buena carta de presentación, no solo el salario, prácticamente por encima de convenio en todas las áreas, en horarios, en condiciones laborales, en facilitarte el teletrabajo si se puede. Y bueno, al final es casi a la carta, ¿eh? Porque hay cosas que sí que intentamos hacer en general, pero luego es que como empresa te vayas adaptando a esa necesidad que tiene tu empleado. Es que no te queda otra, ¿no? Todo ha cambiado muchísimo. Ahora entrando en un tema un poquito más polémico, es la entrada de las marcas chinas en el sector de la automoción que han irrumpido en el mercado aquí en Canarias. Mm. ¿Qué tal es la experiencia de trabajar con marcas chinas, Tibor? Bueno, es que está de moda el tema este, ¿no? Las marcas chinas, pues hace 5 años era un poco a verla venir, era una amenaza, toda la red de concesionarios estábamos todos preocupados y ahora es una realidad. Ahora ya están aquí y además ha sido todo un fenómeno porque lo han hecho en Muy cinco poco tiempo. años, sí, en muy poco tiempo. Sí. Entonces, bueno, o sea, a día de hoy, 1 de cada 7 coches es una venta de una marca china, pues entre un 60 y un 70% yo creo que ha crecido la venta respecto al año pasado, por lo tanto es un actor importante, ¿no? ¿Cómo se trabaja? Bueno, o sea, ellos han entrado
en un mercado que históricamente igual era como más tradicional, y la manera de hacerlo pues ha sido muy disruptiva, ¿no? Con equipamientos de serie tremendos, ¿no? Sí, muy premium, con precios pues bastante atractivos, ajustados, pues también con garantía. Entonces, bueno, el cliente ya tiene ¿no? Una opción más, ¿vale? Entonces, bueno, el debate realmente está no solo cómo se trabaja con una marca china. Los chinos han copiado la forma de trabajar, han copiado lo mejor que tenían no las europeas, en general las tradicionales de trabajar. Pero sí que hay una pregunta que siempre está en el aire después de que pasara el coche chino que vi, es qué va a pasar, ¿no? ¿Qué va a pasar con el resto de como marcas tradicionales con las que trabajamos en el Grupo ARI y otros grandes grupos también de Canarias, ¿no? Siempre me preguntan, ¿y hacia dónde va? ¿Y va a desaparecer? Hombre, yo hace 5 años, cuando hablamos de amenaza y empezaron a entrar las marcas chinas, hay alguna marca china que hoy en día no está, ¿no? Más de una que no está. Entonces, esto es un embudo, o sea, ahora mismo hay 20 marcas chinas y por el camino pues se quedarán algunas y otras sí que van a permanecer y lo veremos como lo estamos viendo ahora ya normal, ¿no? Porque están asentadas. Pero realmente em, hacia dónde vamos, o sea, China versus tradicionales. Yo creo que no hay que olvidar todo el trabajo que hay detrás de estas marcas que llamamos tradicionales, ¿no? O sea, hay una red importantísima de concesionarios, o sea, estamos súper asentados, ya no hablo de Grupo Arios en general, ¿no? Nosotros con todas nuestras marcas y el resto de grupos y también en Península con sus marcas, o sea, se ha trabajado siempre bien, se ha fidelizado mucho al cliente. Las marcas tradicionales han innovado durante todos estos años, no es que tú te hayas quedado parado y de repente ahora viene una marca china que vende mucho eléctrico, híbrido, enchufable, o sea, las marcas tradicionales Ha evolucionado también. mucho también, ¿no? Sí, sí, también lo han ido haciendo, quizás no con la premura, ¿no? Que ahí viene el choque, ¿no? Los tiempos, pues las marcas chinas los han recortado hasta límites inimaginables, ¿no? Pero las marcas tradicionales nunca se han quedado estancadas ni paradas, o sea, ellos siempre han ido trabajando y sobre todo han ido trabajando una cosa y esa es la fortaleza actualmente, ¿no? Aparte de toda la innovación con la que siguen introduciendo en coches cada vez más tecnológicos, ¿no? Es esa fidelidad que han conseguido con el cliente, eso no se consigue de un día para otro, entonces, bueno, hay que estar mirando por bueno, ya ni por el retrovisor porque las tienes al lado, sí, pero tampoco creo que haya que irse al extremo de que el resto de marcas van a desaparecer. Por supuesto que no van a desaparecer, porque hay mucho cliente detrás, hay un servicio postventa brutal en la mayoría de las marcas aquí establecidas. Entonces, eso no es tan fácil de vender el coche, sí se puede vender, relativamente fácil. Pero, hombre, o sea, de un plumazo no vamos a borrar décadas de marcas potentes, tradicionales, ¿no? Dentro de X años, un cliente de Renault, de Dacia, de Kia, de Nissan, de Mazda, etcétera, sí que va a saber a dónde tiene que ir a arreglar, a reparar su coche, dónde compra el recambio, qué garantía. O sea, tú de un plumazo no puedes borrar todo eso, pero es verdad que, bueno, esto es como todo, o sea, no será el primer sector que vive o sea, un hecho así como tan disruptivo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se puede convivir. Primero porque habrá un filtro y de esas 20 marcas chinas no van a quedar todas. Y segundo porque el resto siguen haciendo los deberes, ¿no? Y Siguen trabajando. se sigue trabajando, claro que sí. Grupo ARI tiene un peso importante en la movilidad en Canarias y yo creo que también esto es un tema que a muchos nos interesa, sobre todo ya de cara a entender un poco tu visión que pueda haber aquí en Canarias de cara a la movilidad. ¿Tú cómo imaginas que va a evolucionar de aquí a 10 años, estima? Bueno, yo creo que en Canarias siempre se habló de Canarias referente en movilidad, pero se ha quedado todo como estancado, ¿no? En general, también en Península, ¿no? En otras comunidades autónomas, pero igual Canarias sí que esa insularidad de la que hablábamos Al principio de al la entrevista. principio, que quizás puede ser no una desventaja, pero sí desde luego un reto, ¿no? Por esa distancia.
En cuanto a movilidad, yo creo que desde luego una ventaja, o sea, tú aquí no te haces 600 kilómetros yendo por una autopista, ¿no? Eso, la recarga en península sí es un problema. Aquí, al tener distancias y recorridos como muy controlados, el coche eléctrico puede asumir perfectamente. Hay muchas oportunidades. Sí, sí, hay muchas oportunidades. ¿Qué es lo que pasa? Pues como todo, que no hay quizás un consenso, ¿no? Está de acuerdo, ¿no? Que Sí, mucha gente sí, siempre toma decisiones diferentes y dispares. efectivamente, siempre se ha trabajado como de manera muy diferente. Y entonces hay un problema que es la energía, por lo tanto habría que sentar en la mesa a las empresas que lo distribuyen o, bueno, aquí tenemos sol, tenemos viento, pues igual hay que buscar otras formas y no depender tanto de, ¿vale? Y luego, yo qué sé, las administraciones tampoco pueden ir caminando solas, ¿no? Los programas de subvenciones, por ejemplo, las ayudas, ¿de qué sirve esto? O sea, igual que de qué sirve vender coches eléctricos si no hay infraestructura, de qué sirve venderlos con ayuda si no hay clientes que puedan acceder al coche eléctrico. Tampoco sirve poner medidas puntuales y, bueno, en el mejor de los casos, terminar la legislatura con esa ayuda. Normalmente, mm, en automoción siempre hay que explicar, ¿no?, a todo el que llega a esa administración pública la importancia del sector, ¿no?, el grandísimo peso que tiene en el PIB bueno, y que si tú quieres un país o un archipiélago electrificado, ¿no?, y ser un referente en movilidad, pues Tienes que apostar por él. tienes que votar y sobre todo en el medio largo plazo. O sea, aquí somos muchos de esta medida puntual y luego eso es que no hay desarrollo, no hay continuidad. Entonces, claro, yo qué sé, pues hasta los puntos de recarga. O sea, es una lotería encontrarte un punto de recarga en esta isla que esté vacío o que funcione. Vale. Entonces, es responsabilidad del fabricante, de la concesión, de la administración pública, de quién es responsabilidad, de la empresa eléctrica. Creo que no hay solo una palanca. O sea, Necesitan actuar sí, distintos actores y que sí, se pongan de acuerdo en una misma línea sí. para llegar a buen puerto. Efectivamente, si quieres ser o tener un proyecto de movilidad, o sea, que Canarias sea un referente en movilidad como se pretende hacer, bueno, pues igual es que no hay una palanca sola que poder subir o bajar. O sea, es cuál es el concepto de movilidad, hacia dónde queremos ir y sobre todo, o sea, que haya un plan que no sea en el corto plazo, ¿no? Que no se dé solo en el corto plazo así de manera inmediata, sino, bueno, o sea, hacer un plan con cabeza en medio y largo plazo, ¿no? Y ya una última pregunta, más acercándose hacia lo personal, Tima. Si tú tuvieses ahora la oportunidad de hablar con esa Tima del principio que tenía todo este legado Mm. por medio por hacer, ¿qué le dirías tú? ¿Qué le diría? Eh, yo qué sé, rodéate de buenos profesionales, de gente buena, no solo profesionalmente, sino gente, bueno, que esté alineada con esa filosofía de empresa, esa educación familiar que te han dado, ¿no? Y luego, chicos, pues suerte y al toro, porque